Con ustedes la actividad valuatoria, que los de la Superintendencia de Industria y Comercio presentaron un folleto, una cartilla que habla sobre la actividad valuatoria en Colombia. Pero que ¿por qué vendrían los de la Superintendencia de Industria y Comercio a hacer una cartilla para los que ejercen una actividad, un servicio en Colombia? Pues ya entendemos. Hay unas definiciones que quiero que tengamos en cuenta, muchachos, para el correcto entendimiento. Avaluador es la persona natural que posee la formación debidamente reconocida para llevar a cabo la evaluación. Imagínense que está diciendo la evaluación de un bien inmueble. Es la actividad por medio de la cual se determina el valor de un bien. Este dictamen de la evaluación se denomina avalúo. El dictamen de la evaluación. ¿Cuál fue el dictamen? Ese es el avalúo. Entidad reconocida de autorregulación. ¿Cuál es la entidad reconocida de la autorregulación? Entidad en la que se deben estar inscritos los avaluadores, que se encargan de ejercer la función de autorregularlos, supervisarlos, disciplinarlos. Registro abierto de avaluadores. Protocolo a cargo de la ERA, en donde se inscribe, conserva, actualiza información de los avaluadores. Entonces, el registro abierto de avaluadores, protocolo a cargo de la ERA, es el protocolo en donde se inscriben, conservan, actualizan información de los avaluadores. Marco normativo. La ley 1673, por lo cual se reglamenta la actividad del avaluador. Se dictan otras disposiciones. El capítulo 17 de la sección 1 a sección 6, de 1 a 6, decreto 1074, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector comercio e industria. Incorporar el decreto 556. Capítulo 2 de la resolución del 16 de septiembre del 2015, el cual se encuentra incorporada en la circular única. ¿De qué? De la Superintendencia de Industria y Comercio. Mira que el señor evaluador, para el adecuado entendimiento de la presente cartilla, es importante que conozcas cuáles eran los antecedentes normativos antes de la expedición. Ley 1673-2013. ¿Cuál era el contexto que se vivía en aquellos materiales de avalúos? Ley 546 del 99. ¿Cuál es la ley del 99? Ley 546. Esta ley, por la cual se dictan normas en materia de vivienda, prevé que en su artículo 50 la creación de una lista de avaluadores a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Este artículo fue el primero que estableció idoneidad profesional, sí, solvencia moral, sí, independencia y responsabilidad. Ley 550 del año 99. La ley 550, ¿qué pasa? Es una ley por la cual se establece que un régimen en los procesos de reestructuración. Oye, que si se establece un régimen de procesos de reestructuración, previó en su artículo en su artículo 60 que el gobierno nacional debía expedir un reglamento que contuviera normas referentes a los requisitos que deben reunir los avalúos, a los evaluadores orientados o que la práctica de los avalúos se cumplan con la disposición técnica. Contexto. Al no existir una ley o norma que regule específicamente la actividad que desarrollan los evaluadores, el contexto que se presenta era el siguiente. Los evaluadores no tenían unidad de criterio objetivo respecto a la evaluación de un inmueble. Por lo tanto, esto generaba incertidumbre de inconformidad en los usuarios de su servicio. Entonces, con ustedes la ley 16
1973. La anterior situación se presentaba porque algunos evaluadores no tenían la suficiente preparación académica. No existían parámetros de criterios objetivos para realizar una actividad, la cual genera una gran incertidumbre en los avalúos que se emiten. Por lo tanto, el Congreso expide Ley 1673, Ley 1673 del 2013, por lo cual, por objeto, regula y establece responsabilidades, competencias a los evaluadores en Colombia para prevenir riesgos sociales de inequidad, injusticia, ineficiencia, restricción de acceso a la propiedad, falta de transparencia y posible engaño a compradores, vendedores del Estado. Igualmente propende por el reconocimiento general de la actividad de los evaluadores. Novedades en la era, creación de la era. Creación en la era, creación RA, modelo de la autorregulación, exigencia de competencia, idoneidad en los evaluadores. Ámbito de aplicación. Quienes actúen como evaluadores, tasadores, demás términos que se utilicen para identificar actividades descritas en Colombia, se regirán por la ley 1673. Ustedes me hacen el favor, evaluadores, se me van a estar rigiendo de la 16 a la 73. La ley 1673 es aquella norma que lo desarrollen. Definición de evaluador. ¿Usted a qué se dedica? Soy un evaluador. La ley 1673 define al evaluador como la persona natural que posee la formación debida, formación debidamente reconocida para llevar a cabo la evaluación de un tipo de bien. Actividades que pueden desarrollar los evaluadores. ¿Qué actividades pueden hacer ustedes, señores evaluadores? La formación de los avalúos catastrales. ¿Cómo es esa formación de avalúos catastrales? Que tienen en cuenta que la base gravable para los impuestos nacionales pueden ser impuestos municipales, prediales y complementarios. Pues estás hablando de impuestos nacionales, de la base gravable en impuestos nacionales. Pueden ser municipales, pueden ser prediales, complementarios. En el sistema financiero, para la concesión de créditos, vas a estar con la concesión de créditos de diversa índole, en la que se requiera una garantía como la hipotecaria. Entonces, en el sistema financiero, para la concesión de créditos, están pidiendo crédito de diversas índoles en la que se requiera una garantía como la hipotecaria. Démosle garantías, entonces démosle el crédito hipotecario para vivienda. Puede ser también para agropecuarios, para la industria, transporte, hotelera. En los procesos judiciales, cuando se requiera para dirimir conflictos de toda índole, entre ellos de insolvencia, reorganización, remates, sucesiones nacionales en pago, donaciones, entre otros. En la ciudadanía, cuando requieren avalúos en procesos de compra-venta. En la ciudadanía, digamos, cuando requieren un avalúo en procesos de compra-venta. Necesito un avalúo en procesos de compra-venta. En sucesiones, en particiones, en reclamaciones, en donaciones, o cuando los requieran para presentar declaraciones o solicitudes ante las autoridades. Necesito una solicitud ante la autoridad o una sustentación de autoavalúo o una autoestimación de un precio, de un costo, de un valor. ¿Qué más actividades hay? En la empresa del Estado, de los particulares, cuando lo requieren en procesos de fusión, escisión y liquidación. En los servicios a las personas naturales o jurídicas que requieran avalúos periódicos de sus activos.
Estoy editando. En la ciudadanía, cuando requieren avalúos en procesos de compra-venta, sucesiones, particiones, reclamaciones, donaciones, cuando lo requieran para presentar declaraciones. Vamos a presentar solicitudes ante las autoridades para la sustentación del autoavalúo. En el servicio de las personas naturales requieran avalúos periódicos de sus activos para efectos contables, balances, liquidaciones e impuestos, que evidencian la transparencia de valores expresados en los informes a los accionistas, a los acreedores inversionistas o entidades de control. Entonces, en el servicio a las personas naturales que requieran avalúos periódicos de un activo para efectos contables. Pues en el servicio a las otras personas naturales que requieran avalúos periódicos de sus activos para efectos contables o para hacer balance o liquidación. Evidencia la transparencia de un valor. Se debe evidenciar la transparencia de los valores. Esos valores son expresados en informes a quienes, a los accionistas, a los acreedores, a los inversionistas, a las entidades de control, en los dictámenes de valor de los bienes tangibles. Está tu dictamen de valor. Que evidencia transparencia de los valores expresados de estos informes presentados a los accionistas. Esto va a ir presentado a los accionistas y entidades de control. Esto será presentado a los inversionistas. Bueno, en los dictámenes de valor de los bienes tangibles, un bien intangible, en los dictámenes de valor en los bienes tangibles, bien sean simples o compuestos, generosos o singularidades. ¿Cómo está tu dictamen de valor con estas singularidades? ¿Son simples o compuestas? En el dictamen de valor de los bienes tangibles o intangibles, no, cuando son tangibles, ¿cómo es el dictamen de valor ante el bien tangible? ¿Cómo es el dictamen de valor ante el bien intangible? Pues si es tangible, puede ser simple o compuesto, singularidades, o si es intangible, es universal. Negocios en operación, en reestructuración, que para efecto determine expresamente el gobierno nacional. Entonces, dictamen de valor de bien tangible. Este bien tangible.
Bueno, pues tenemos dictámenes de valor ante un bien tangible. Dictámenes de valor ante un bien intangible. Cuando es intangible, entonces habla de negocios en operaciones o en reestructuración, que para su efecto está expresamente en el gobierno. Hay unos deberes generales del evaluador. ¿Cuáles son tus deberes, querido evaluador? Pues tenemos Ley 1673. Ley 1673, que dice cumplir con los requerimientos citados y demás diligencias que se formulen en la orden de la era. Cuidar, custodiar los bienes. Debéis custodiar los bienes. Valores, documentaciones, informaciones que por razón de ejercicio de su actividad se le hayan encaminado a las ciudades que tengan acceso. Los demás deberes incluidos en la ley y los indicados en todas las normas legales teóricos relacionados con el ejercicio de la evaluación. Vamos a denunciar los delitos, contravenciones, faltas contra el código de ética. He visto faltas contra el código de ética de que tuvieren conocimiento con ocasión. ¿Cuál es el código de ética? Con ocasión del ejercicio de su actividad. Depende del ejercicio de la actividad, apartando toda la información y prueba que tuviere. Respeta y hacer respetar todas las disposiciones legales. Reglamentos que incitan en actos en esta actividad. Respetar, reconocer propiedad intelectual de los demás evaluadores inscritos en el RA sobre sus proyectos. Velar por el prestigio de esta actividad. Obra con la mayor prudencia y diligencia cuando sea conceptos sobre las actuaciones de los demás evaluadores. Hay unos deberes como evaluador. Oye, querido evaluador, tú tienes deberes con el cliente. ¿Cuáles son? Aparte de los deberes que tienes con el cliente, en generales, que debes cumplir, se contemplan otros deberes frente al cliente o colegas, los mismos colegas. Eso también hace parte del código de ética del evaluador, del querido evaluador. Los artículos 15 y 16 de la ley 1673 establecen los siguientes deberes para que los clientes y el público en general lo sepan. Dedicar toda la amplitud, atender con la mayor diligencia las prioridades de los asuntos encargados por el cliente. Mantener en secreto el secreto y reservar respecto de toda circunstancia relacionada con el cliente, con los trabajos que para él se realizan. Cuando dijo el cumplimiento de contratos entre clientes, terceros, ante todo guardián de los intereses de aquellos, pero en ningún caso les es permitido generar prejuicios a manera de terceros, evaluadores que hayan actuado como asesor. Un evaluador que actúe como asesor de la parte contratante de un concurso o licitación deberá abstenerse de intervenir directa o indirectamente, que si el asesor va a intervenir al evaluador directamente o indirectamente en las tareas que requiere para el desarrollo del trabajo con el lugar mismo, entonces salvo
que su intervención estuviere en los del concurso y de licitación, de acuerdo al concurso de la licitación. ¿Qué requisitos debe tener el evaluador para poder ejercer la actividad? Se debe estar inscrito en la plataforma ERA-RA. Para inscribirse en la ERA, el evaluador deberá acreditar en la especialidad la formación académica a través de uno o más programas debidamente reconocidos por el Ministerio de Educación. 1. Teoría de valor. 2. Economía, finanzas. 3. Conocimientos jurídicos aplicables a los bienes a valor. 4. Ciencia, artes generales. 5. Metodologías generales para la evaluación. 6. Métodos matemáticos. Métodos matemáticos cuantitativos para evaluación. 7. La correcta utilización de los instrumentos de medición. ¿Qué instrumentos de medición vas a hacer para la evaluación? Instrumentos de medición utilizados para la identificación de características de los bienes. Entonces tenemos teoría del valor, economía, finanzas generales aplicadas, esa economía aplicada a los bienes, a los inmuebles. Una economía y unas finanzas generales aplicados a los bienes inmuebles. Conocimiento jurídico aplicables a los bienes inmuebles. Las artes, la ciencia, la aplicación de las características a las propiedades intrínsecas. La metodología general de la evaluación. ¿Cuál es esa metodología de la evaluación y los específicos que se deben hacer a los bienes inmuebles? Método matemático cuantitativo para la evaluación de los bienes. La correcta utilización de los instrumentos de medición utilizados para la identificación de características. Sumado a lo anterior, el evaluador debe informar a la ERA sus datos de contacto físico electrónico para efectos de notificación. Categorías. Tenemos la categoría. Los evaluadores podrán inscribirse en una o más categorías especializadas y señaladas en las siguientes tablas, de acuerdo con el conocimiento aplicada al alcance establecidos para cada categoría de bienes. Tengan en cuenta que la SIC podrá crear categorías. Categorías como inmuebles urbanos rurales, recursos naturales, suelos de protección, obras de infraestructura, edificación de conservación arqueológica, monumentos, inmuebles especiales, maquinaria especial, obras de arte patrimoniales, semovientes animales, activos operacionales, intangibles, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades en el evaluador. ¿Cuáles son esos impedimentos del evaluador? Todo evaluador debe evitar actuar en situaciones en las cuales se ve afectada su independencia. Las inhabilidades, los impedimentos, incompatibilidades a su actividad evaluatoria, las vamos a encontrar en el artículo de la Ley 1673. Incurrió en falta de régimen de inhabilidades e incompatibilidades el evaluador, que actúe simultáneamente como representante o asesor de más de una empresa. Este evaluador está actuando como representante de una o más empresas que identifica actividades en un mismo tema, sin expreso consentimiento o autorización de las mismas para su actuación. O sea que estaba actuando sin la debida actuación, sin la debida autorización en ejercicio de sus actividades, que son públicas o que si son privadas.
que si el evaluador tiene actividades públicas o que si son privadas, hubiese intervenido en determinados asuntos, actúe o asesore, que no que el evaluador iba a actuar como un asesor, directa o indirectamente, en la parte contraria. Los evaluadores que realcen avalúos con un destino a procesos judiciales. Tienen proceso judicial, proceso administrativo, a cuando sus avalúos vayan a hacerse parte de las declaraciones, soportes en las personas, entidades, ante cualquier autoridad del Estado. Tendrán la misma obligación que los funcionarios públicos. Verá que el evaluador ahora va a ser comparado como un funcionario público. Y se le aplicarán, porque va a ser también evaluador como un funcionario público. Tendrán la misma obligación que los funcionarios públicos. Se les aplicará en su totalidad las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades contempladas en la norma. Cuando en otro tipo de avalúo intervenga como perito, que este evaluador que quería ser funcionario público, en otro caso intervino como asesor, en otro caso intervino como perito o actuó como en cuestiones que comprenden las inmovilidades, incompatibilidades de la ley. Que no podía ser un perito ni tampoco un asesor de otro caso. Ejercicio ilegal. Ejercer ilegalmente la actividad como un evaluador, persona que no esté inscrito en la ERA ni en el RA, sin cumplir los requisitos previstos por la ley. Practique cualquier acto comprendido en el ejercicio. Hay un ejercicio ilegal, muchachos, mediante los avisos, mediante las propagandas, anuncios, en cualquier otra forma actúe deshonradamente o que se anuncia, se presente como evaluador inscrito en el RA sin el cumplimiento de los requisitos, sin serlo. Estando debidamente inscritos en la ERA RA, ejerza la actividad estando suspendido o cancelado. Puede estar suspendido. El evaluador que dentro del proceso judicial desempeña una función sin estar debidamente autorizado por el funcionario competente, pero estás debidamente autorizado. Régimen de transición. El régimen de transición es el plazo para inscribirse en la ERA sin acreditar los requisitos de formación académica, poder ejercer la actividad evaluatoria. Este régimen va dirigido hacia aquellas personas que ejercen una actividad por única vez y dentro de un periodo de 24 meses, contados 2 años a partir de la fecha en que quede la firma de la resolución del reconocimiento de la ERA por la Superintendencia de Industria y Comercio, las nacionales extranjeras que a la fecha, Ley 1673, se dedican a la actividad evaluatoria. Podrán inscribirse en la ERA sin necesidad de presentar pruebas de formación académica ni acreditarla. Tenemos un certificado de competencia laboral emitido por la entidad de evaluación de conformidad acreditada por la Organización Nacional de Acreditación de Colombia, la ONAC, certificados por la ONAC bajo la norma 17024 170-24, autorizado por la ERA. Entonces los que dan el certificado, los evaluadores, la ONAC, Organismo Nacional de Acreditación en Colombia, gracias a la norma 170-24, experiencias suficientes y comprobada mediante avalúos realizados. ¿Cuáles han sido tus experiencias como evaluador? Pues deben ser comprobables, realizados con certificaciones laborales de parte de un año anterior. Fecha de reconocimiento
Plazo máximo de la inscripción. Todos los evaluadores tienen la obligación de inscribirse en una ERA antes del 11 de mayo del 2018. La persona que ejerza la actividad evaluatoria con posterioridad a esta fecha, sin encontrarse inscrito en ella, ejercerá ilegalmente la actividad. No tiene sentido, pero no olvide que desde ya tiene la obligación de inscribirse en la ERA, pero si no lo ha hecho, podrá ejercer la actividad legalmente hasta el 10 de mayo del 2018, cumpliendo los requisitos. Sin embargo, no olvide que ya su obligación es inscribirse desde ya al RA. Los requisitos para poder realizar avalúos serán los que consideren necesarios los usuarios. ¿Qué ocurre con el registro que llevabas a la SIC? El registro que llevaba la superintendencia quedó derogada en virtud de lo establecido por la 1673. La SIC no inscribe en la RA, la SIC no inscribe en la ERA. El registro llevado nos sirve para inscribirse en la RA. La inscripción RA ya no realiza actividades de registro actualizados. La SIC ya no puede expedirse certificaciones e inscripciones de registro personas que estaban inscritas en él. Hay un camino para llegar a la ERA. Señora evaluadora, a continuación le explico cómo es el camino para que usted pueda seguir el cumplimiento de la ley para ejercer la actividad evaluatoria. Una vez en la ERA, verifique que él se cumpla con la ley 1673. Entidad reconocida de autorregulación. La ERA puede ser asociaciones, gremios, sin ánimo de lucro. Pueden ser gremios de evaluadores sin ánimo de lucro, con el fin de ejercer autorregulaciones. La ley 1673 figura la autorregulación, que es el instrumento para que los evaluadores puedan organizarse, fijar criterios, conductas, deberes, obligaciones, en las cuales si llegan a cumplir generan sanciones. Normativa, supervisión disciplinaria, administrativa, información de escritos. La superintendencia reconocerá la ERA cuando cumpla con los siguientes requisitos: contar con el número mínimo de miembros asociados gremiales conforme al anterior. A solicitar debe contar con el cubrimiento del territorio nacional, disponer de los mecanismos adecuados para hacer cumplir por sus miembros, las personas vinculadas, demostrar que sus reglamentos prevén mecanismos para que en los diferentes órganos se asegure una adecuada representación, demostrar que la norma proveerá la distribución de los cobros y tarifas. Reconocimiento de la ERA. Contar con un sistema que le permite acceder, registrar, mantener protocolos, solicitud, evaluadores. Bueno, y ahora la ley que dice. Ley 1673, el Congreso de Colombia. Artículo 1. La presente ley tiene como objeto regular, establecer responsabilidades, competencias de evaluadores en Colombia para prevenir riesgos sociales de inequidad, injusticia, ineficiencia, restricciones de acceso a la propiedad, falta de transparencia posible, engaño a compradores, vendedores del Estado. Igualmente, la presente ley propende por el reconocimiento general de la actividad de los evaluadores, la evaluación de bienes debidamente realizada, fomentar la transparencia, siempre con transparencia y equidad, entre las personas y el Estado. Ámbito, artículo 2. A partir de la entrada de la vigencia de esta ley, quienes actúen como evaluadores o tasadores y demás términos que se asimilen, se regirán exclusivamente por esta ley aquellas normas que las desarrollen para buscar la organización, unificación normativa de la actividad del evaluador en busca de una seguridad jurídica.
Bueno, y hasta aquí entonces. Hasta la 22.